Muy buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona, aquí en Persona. Estoy en un salón de Icare y como siempre voy a partir leyendo un fragmento de un texto que tiene relación con la persona con la que voy a conversar ahora. De hecho, la idea del texto de esta cita, y la tengo subrayada, viene de la lectura de un libro de él, de un ensayo histórico de él. Es el final de la Araucana. La mayoría de los chilenos, algunos, tal vez de generaciones anteriores, no sé las de ahora, conocíamos de memoria el comienzo, el famoso comienzo de la Araucana, Chile, fértil, provincia y señalada, etcétera, etcétera. Pero pocas veces pusimos atención en el final del texto, donde Alonso de Ercilla dice: y pues del fin y término postrero no puede andar muy lejos ya mi nave, y el tímido y dudoso paradero el más sabio piloto no lo sabe, considerando el corto plazo quiero acabar de vivir antes que acabe el curso incierto de la incierta vida, tantos años errada y distraída. Y en la última estrofa afirma: y yo que tan sin rienda el mundo he dado, el tiempo de mi vida más florido, y siempre por camino despeñado mis vanas esperanzas he seguido, visto ya el poco fruto que he sacado, y lo mucho que a Dios tengo ofendido, conociendo mi error, de aquí adelante será razón que llore y que no cante. Es una confesión impresionante, como que se nos abre aquí la intimidad. Es un poema épico que termina con un lamento melancólico. Hay algo que buscar aquí, no sé si llamarlo el enigma Ercilla, pero Alfredo Jocelyn Holt, historiador chileno, historiador y ensayista, que son de alguna manera la misma cosa, según él, fue el que se refiere a este fragmento en su libro Historia General de Chile, el tomo 1, El Retorno de los Dioses, pero también en el segundo tomo, Los Césares Perdidos. Alfredo Jocelyn Holt nació en Santiago de Chile el año 1955, hizo sus primeros estudios en la Johns Hopkins University, donde obtuvo una licenciatura en Historia del Arte y un máster en Estudios Humanísticos. Se licenció en Derecho por la Universidad de Chile, su universidad y su escuela. Se doctoró en la Universidad de Oxford y en la actualidad es profesor en varias facultades de la Universidad de Chile, fiel a la Universidad de Chile. Vamos a hablar de esa fidelidad. Derecho, Ciencias Físicas y Matemáticas, y también es académico de posgrado del Estudios Americanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y es autor, entre otros libros, de El peso de la noche, sobre Portales. Un historiador que no escribe un libro de Portales en Chile es como si no fuera historiador, ¿no es cierto? Esta es la edición más antigua que tengo, pero hay una edición nueva. Un libro muy interesante sobre la independencia de Chile. Un libro que aportó mucho a la mirada que se había hecho desde entonces en la historia de la independencia de Chile. Y bueno, los tomos de la Historia General de Chile y otros libros. Y un último libro muy polémico, un pamphlet, le dirían los franceses, un panfleto, pero en el sentido genuino del término, es un gran género el verdadero panfleto, La Escuela Tomada, Historia, Memoria 2009-2011. Alfredo, muchas gracias por aceptar esta conversación aquí. Muchas gracias, Cristian. En Persona. Y ahí caeré por convidarme. Vamos a hablar luego, de todas maneras, de este final de la Araucana. Pero primero quiero preguntarte desde la parte más del confesatorio de la conversación, pero no te preocupes que no vaya a entrar en privacidades incómodas. A ver, entiendo que tú desciendes de unos abuelos o un abuelo inglés que llegó de Inglaterra y que trabajó en una oficina que tenía que ver con el tema salitrero primero. Y que tu abuela, o tu madre en realidad... Era mi bisabuelo. Era tu bisabuela, ¿no es Y cierto? mi abuelo después también. Tu abuelo. Y tu madre, tu padre fue Charles Raymond Jocelyn Holt, arquitecto, y tu madre, Margarita Julia Inés Letelier, que fue criada en el seno de una familia tradicional rural chilena, y que además eres tataranieto, eso ya se sabe, de José Manuel Balmaceda. Es decir, tu biografía personal está íntimamente ligada de alguna manera con una parte importante, con ciertas dimensiones importantes de la historia de Chile. Bueno, sí, además soy descendiente del hermano de la Quintrala,
Y también siendo un hermano de Alonso Valle, a quien yo le he dedicado bastante, el tercer tomo, hablé mucho sobre Alonso Valle. Y esto lo vine a saber después. He escrito bastante sobre la Quintrala, también lo vine a saber después. Y también Pineda y Bascuñán, Cautiverio Feliz, y diciendo directamente de Paula Jara Quemada, etcétera, etcétera. Sí, es decir, la genealogía simplemente explica arraigos. Y esos arraigos, en mi caso, son desde antes de la llegada de los españoles. Bartola Díaz es una inca coya, princesa, que se casó con conquistadores, lo mismo que pasó con los Lisperguer, Blumen y demás, que se casaron con esa estirpe de catalinas, que son las Quintralas, son varias, como tres, que eran cacicas, y así sucesivamente. La historia de Chile es larga. Es muy larga y se remonta muy atrás. Y uno tiene que tener conciencia de eso. Son raíces. ¿Te acuerdas de ese libro que apareció en los años 80, si no me equivoco, en Estados Unidos? Raíces, en que se generó, ¿cómo se llama?, todo un despertar de conocimiento. En este momento tengo entendido de que las principales entradas en Internet son de carácter genealógico. La búsqueda de la genealogía. Sí, además que el sistema funciona en ese sentido. Pero evidentemente que en mi caso a mí me interesa. Gabriel Salazar, que es muy amigo mío, yo tengo gran admiración por él. Él tiene otra genealogía y también la reivindica como parte de dónde situarse como historiador y proyectarse y entender. En el caso de él, Peón Cañán, y así sucesivamente. Mi caso es otro. Interesantes son las amistades, las afinidades electivas, como diría Goethe, ¿no? Sí. La amistad tuya con Gabriel Salazar siempre me ha parecido un ejemplo muy interesante de amistad. Dos historiadores que están aparentemente en orillas opuestas, a pesar de que tienen tal vez un trasfondo de formación historicista común, pero ¿cómo es esta relación? Porque es interesante en tiempos de hoy en que aquellos que piensan distinto casi no se cruzan la palabra o se insultan a través de las redes sociales o se funan mutuamente, sostener una amistad desde la diferencia, ¿cómo es? Bueno, el caso de la historia, uno tiene cierta conciencia, una especie de ars poética que uno hace acerca de sí mismo y del otro, y entonces se puede ubicar y ver vínculos. Uno de los vínculos ahí es Mario Góngora. Gabriel Salazar fue ayudante de investigación de Mario Góngora en uno de los libros principales sobre el origen del inquilinaje en Chile. Habían dos ayudantes de Góngora muy notables, el otro es Marcello Caramagnani, gran historiador, y Gabriel. Y yo no soy discípulo de Góngora, pero sí tomé cursos con él cuando estaba estudiando Derecho, porque también estudié Historia en la Católica al mismo tiempo. Y con don Mario, ¿cómo se llama? Él me hizo leer un libro, yo siempre lo digo, pero él me hizo leer un libro de Friedrich Meinecke, que se llama Los orígenes del historicismo. Y eso me convirtió finalmente, tuvo un efecto muy fuerte en la perspectiva historicista. Y con Gabriel tenemos ese vínculo. Y entonces es una escuela romántica alemana que parte de la idea de que uno habla sobre la historia a partir de su propia vivencia, de su propia experiencia y también de su ascendencia y del lugar que uno ocupa en la sociedad y demás. Y entonces eso es fundamental para proyectarse. Con Gabriel hicimos un curso en la Universidad de Chile, que tuvimos como 450 alumnos. Se llenó el auditorio de periodismo que se estrenaba y había gente, no sé, por todas partes. Una cosa muy, ¿Y sobre qué era el curso? Sobre la historia de Chile en general, sobre la historia. Y siempre planteábamos la idea de mirar la historia desde arriba o desde abajo. Claro, tú te has interesado más en la élite, por decir un poco, y el él otro. más en la plebe. Así es. O en el bajo pueblo. Y también lo hice con Julio Pinto, que también era muy cercano. Hicimos un curso de esa misma naturaleza en la Universidad de Santiago, donde yo fui profesor durante 11 años.
y ahí también hacíamos ese juego. Todo eso era posible en otros momentos. Y uno podía comprender lo distinto, y nos entendíamos bastante bien. Y no solamente en mi caso, por ejemplo, Gabriel también se entiende, y Julio Pinto también se entienden muy bien con mi señora, Sofía Correa, también como historiadora. Entonces, no es solamente de uno a uno, es generacional. Habían esas alianzas, habían esas complicidades. Complicidad en la diferencia. ¿Cómo tu pasión ha sido, o sea, tu dedicación ha sido completa a la actividad intelectual, tu apego a prácticamente una escuela, que es la Escuela de Derecho, ya vamos a hablar de Derecho, a una universidad, que es la Universidad de Chile, al trabajo intelectual? ¿De dónde nace, en tu infancia, en tu juventud, de dónde nace esta vocación por el trabajo intelectual, por lo intelectual? Bueno, mi padre era un gran dibujante, fue arquitecto, dibujaba muy bien, tenía su hermana también fue pintora, profesora en Bellas Artes. Por lo tanto, yo siempre me rodeé de muchas pinturas, de tableros de dibujo, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Dos, por el lado de la familia de mi madre, en la casa de mis bisabuelas, siempre me vi rodeado de pinturas extraordinarias. En una de ellas habían dos Sorollas, habían pintura chilena, pintura extranjera, pintura del periodo napoleónico, etcétera. Y también en otros lados de mi familia, también de mi padre, también era un poco lo mismo. Además, una familia, la de mi padre, no el lado inglés, sino que el lado corso. Vienen de Córcega, están vinculados con el mundo napoleónico. Napoleón III, se vinculan con Venezuela, forman parte del mundo diplomático, llegan a Chile, etcétera, etcétera. Son mundos muy distintos, muy vinculados con Venezuela a su vez, de figuras del periodo de la independencia de Venezuela. Y entonces todo eso me lleva a mí simplemente a tratar de entenderlo. No se guardan memorias de muchas de estas cosas, incluso en esas familias. Estamos en América Latina, el charco hace borrar mucho vínculo, mucha historia para atrás. Y en Chile en particular vivimos en un mundo terremoteado, por lo tanto no se guardan material para tener ese tipo de conciencia. Y entonces para mí eso fue fundamental, entonces tenía que darle un sentido, y desde muy chico me interesó leer y demás. Teníamos una biblioteca bastante grande, yo simplemente la he hecho más grande, y entonces ahí, por esa vía, le di sentido. Quería ser arquitecto, pero no quería competir con mi papá. Por lo tanto, elegí estudiar Historia del Arte. Vivíamos en Washington, con unos museos espectaculares, y por lo tanto ahí se generó todo ese vínculo más bien con literatura y con Historia del Arte. No sé si te ha pasado a ti, pero yo guardo todavía, entre ellos esta edición de la Araucana, que la tengo desde que estoy en el colegio, libros talismanes, yo los llamo así, o alguien los llama así, no sé a quién le robé esa idea, pero ¿cuáles fueron tus libros talismanes, tus primeros libros talismanes que guardas, que atesoras, que vuelves a ellos, que vuelves a conversar con ellos? Esos libros que acompañan a Quevedo en ese famoso poema, rodeado de estos pocos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, dice Quevedo, ¿no? Sí. Yo creo que el primer libro que leí en serio, es decir, en serio en un sentido intelectual, yo leí siempre, desde los 8 años, tenía una prima que leía más que yo, y eso era un incentivo para leer, pero realmente fue posterior, y fue La cultura del Renacimiento en Italia, de Jacob Burckhardt, y es un libro que yo he citado en casi todos los libros, en todos los libros. Está la Historia de Chile, el sí, segundo tomo. En todas partes aparece. Hay otro libro que yo que cito permanentemente, y es el libro de ¿cómo se llama?
Se me olvidó, ¿te das cuenta? No se preocupe. Pero hay libros, ¿cómo se llama?, que son fundamentales. No tenía un ejemplar del Tesoro de la Juventud y lo fui a comprar porque no podía no tenerlo. Y entonces, de esa índole, ¿te das cuenta? También eso ocurre. Leía Salgari. Es decir, tuve una experiencia normal del mundo de mi generación. Otras generaciones anteriores, por ejemplo, eran mi tutor en Oxford coleccionaba ediciones de Corazón de Amici, que fue muy importante para muchas generaciones anteriores a la mía, y así sucesivamente. Pero esos son los libros que sobre uno vuelve permanentemente a leer. Por ahí leí que visitabas, esto parece como algo de una novela de Isabel Allende, pero a 3 bisabuelas que después te empezaron a penar en sueños, ¿de verdad? ¿Quiénes eran estas 3 bisabuelas, Alfredo? Lo que pasa es que conocí a 3 bisabuelas porque yo era el nieto y bisnieto mayor en varias líneas. Entonces tuve la oportunidad de conocer a 3 bisabuelas, lo cual es rarísimo para la generación mía. Hoy día es bastante normal conocer a las bisabuelas. Pero sí, una de ellas era Margarita Velasco de Letelier, Julia Balmaceda Toro, hija de Balmaceda, y Marisabel de Villarrigo, Villarrigo y Paul, que es mi bisabuela venezolana. Además tenía una abuela venezolana, hija de ella, había nacido en Caracas. ¿Y cómo te marcaron esas bisabuelas? ¿Qué posta te pasaron? Bueno, la línea materna es siempre mucho más fuerte, de alguna manera. Eso es muy curioso. Y eso es un rasgo me parece que es hispánico y mediterráneo, es muy fuerte. 2, las mujeres sobreviven a los maridos. Mi padre siempre decía que había que fijarse cuando uno entraba a una casa, de si había fotografía del marido muerto o no. Si había fotografía, no había habido ningún problema. Si no, seguramente lo había envenenado la señora. Entonces, yo creo que eso, el elemento materno, el elemento que no necesariamente es la madre, sino que simplemente clanes a veces, son muy fuertes en sociedades como la nuestra. Y tu madre, Margarita Julia Inés Letelier, que entiendo que fue criada en el seno de una familia tradicional rural, ¿te transmitió algo de ese mundo rural, de ese Chile rural, de lo que se habla tanto en Chile profundo? ¿Te marcó o no? Bueno, sí, fundamental. Yo conocí ese mundo en forma tradicional, que era una hacienda en Talca, en la zona de Pelarco, el Fundo Santa Rita. Eran 5.000 hectáreas regadas, lo cual no deja de ser bastante grande. El fondo era 1 de 5, y lo administraba mi abuelo, Enrique Letelier. Y eso era, entonces vi todo cómo funcionaba esto antes de la reforma agraria, porque nosotros nos fuimos cuando yo tenía 10 años, fuera de Chile, viví 1 año y medio en Nicaragua y después el resto en Washington, en Estados Unidos, y conocí ese mundo, y después cuando volví vino la reforma agraria y desapareció. ¿Qué significa la desaparición de ese mundo en la historia de Chile? ¿Cuál es el impacto profundo, digamos? Es la desaparición de una estructura social que duró 300 años. Desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Nada ha durado 300 años. La República, que empieza en 1810 y seguramente terminó en 1973. Por lo tanto, no vivimos en república. Entonces, no es raro que eliminen la noción de república en el borrador, por ejemplo. De la Constitución nueva. En la nueva Constitución. De la hipotética nueva, todavía no se ha votado. Exacto. Claro.
Entonces, pero eso ha durado 150 años, ¿te das cuenta? Pero esto duró 300 años. Es equivalente al dominio español, que también duró 300 años, pero como esto se inicia 100 años después, en el fondo, se extiende también en el periodo de la República. Eso es de muy larga duración. Eso es lo que le ha dado estabilidad a un país que es terremoteado, es accidentado, y por lo tanto eso es muy fuerte. Y eso le da un sentido. Los libros de la historia general buscan la historia del sentido de la historia en Chile. Y entonces la utopía es uno de ellos, la épica, y por ahí entra Ercilla, y por eso que me interesa muchísimo Ercilla, la épica, la utopía, ¿no es cierto? Y la utopía que dice relación con leyendas de la ciudad de los Césares, etcétera, en el sur, en el mundo de la Patagonia, etcétera, y que vuelve a Chile como algo muy americano. Toda América tiene características utópicas también. Pero ¿cuál es el sello particular de Chile en el contexto latinoamericano? Si uno lo compara con Venezuela, con Colombia, donde la utopía ha penetrado, bueno, se ve su literatura fuertemente y la realidad se parece más a la ficción, más a la utopía que la realidad misma. A ver, ¿hay algún sello distintivo de Chile que tenga que ver con esta...? Todas estas tres, todas esas. Pero la hacienda no es una idea. Entonces es una realidad. Ni siquiera está regulada las haciendas no están reguladas jurídicamente. La encomienda estaba regulada jurídicamente, pero no las haciendas. Fue algo espontáneo, ocurrió en toda América Latina, pero en el caso chileno se prolonga mucho más tiempo. Al prolongarse más tiempo, el antiguo régimen se prolonga mucho más tiempo. La independencia no fue una revolución, se extendió tanto más. ¿Cuándo viene la revolución? Cuando viene el periodo de 1964 en adelante y con la reforma agraria. Ahí viene la revolución por primera vez, pero se anunciaba ya en 1810. Entonces eso es. Y lo que es fundamental en el siglo XIX y en el siglo XX y que guarda relación con el grupo elitario hacendal es que el mundo haciendal chileno, como las haciendas no son ricas, no son tan ricas como se llama como las estancias argentinas, y que los dueños de las estancias argentinas se pueden transformar en poleros nada más, ¿me entiendes? En Chile tienen que dedicarse a otro tipo de rubros, entonces son mineros, son comerciantes y se entran a la política. Y la política, que es propiamente lo republicano, ahí comienza y es lo que hizo particularmente significativo a Chile en tanto distinto. ¿Cómo valoras tú la élite del siglo XIX? ¿Es una élite mejor que la que tuvimos después en el siglo XX y la que tenemos ahora? Absolutamente. No, absolutamente. Es muy notable. Es una élite, ¿cómo se llama?, que es muy diversificada, guarda relación con esta estructura de que tiene 300 años. Tiene componentes que vienen de afuera, particularmente a fines del siglo XVIII, vienen vascos, catalanes, etcétera, que se renueva ese grupo. Se dedican al comercio incluso del menudeo. Los Errázuriz aparecían como, según Neruda dice, que eran el rey del calcetín. ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente. Pero también la hacienda chilena exporta al Perú, fundamentalmente. Por lo tanto, está vinculada siempre al comercio internacional y a la demanda por trigo. Chile es el granero del Perú. Y entonces están vinculados a eso, pero también entran en la política, y la política es lo fundamental. Y entonces eso es lo que distingue a la élite chilena de todas las otras élites en América Latina. Eso los lleva a hacer una historia, y entonces se vinculan con la historia, apuestan a través de Andrés Bello, ¿no es cierto?, a la creación de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es una instancia donde esa misma élite puede diversificarse y volverse plural y en esa pluralidad dialogar y confrontar uno con el otro. Aparecen los Bilbao, y aparecen los Lastarria y así sucesivamente. Y después eso lo proyectan al Parlamento, y entonces el Parlamento chileno en el siglo XIX, a partir de 1860 hasta 1924-25, es un parlamento muy extraordinario. El parlamentarismo chileno es muy Ahí me quiero detener en ese punto. Tu tatarabuelo era José Manuel Balmaceda, imagino que lo has estudiado. Me gustaría brevemente que me hablaras y me hicieras tu mirada de esta figura, que se ha vuelto emblemática por muchos sentidos, ha tenido varios
rebotes simbólicos, por decir así, en la historia, en Allende, etcétera. Y resulta que él era más bien, o sea, el presidencialismo tiene que ver con él, y yo entiendo que tu mirada y tu opción es una opción parlamentarista. O sea, de hecho tú habrías estado, porque en el texto constitucional se hubiera aprobado el parlamentarismo y no el presidencialismo. Presidencialismo raro que terminó ahora atenuado, bueno, eso podemos hablar después. Sí. A ver, hablemos primero de la figura de Balmaceda. Balmaceda es una figura que surge políticamente desde el parlamentarismo. Fue un parlamentario que se dedicó a derrocar gobiernos, gabinetes, se especializó en eso, hasta que fue nombrado ministro por Domingo Santamaría, que es un autócrata. Y bueno, empezó a trabajar en la moneda, y cuando uno entra en la moneda, el genio del lugar lo convierte a uno en un autoritario. Es una especie de gran caja de fuerza, caja de moneda, una especie de gigantesco. Lo bombardean desde arriba y soporta los bombardeos, ¿te das cuenta? Y es todo gris, es muy, muy autoritario. Entonces terminó siendo un autócrata, como se llamaba Balmaceda en esas condiciones, y terminó siendo un dictador, tratando de volver a establecer un régimen presidencialista, y de alguna manera se autotraiciona, que había sido toda su carrera anteriormente. Balmaceda venía de una familia muy vinculada con Manuel Montt. Y Manuel Montt era el mejor amigo de su padre, Manuel José Balmaceda. Y era un hombre muy rico, la hacienda Bucalemu era de los Balmaceda, etcétera, eran muy poderosos en el mundo de Colchagua, etcétera, etcétera. Pero tenía esa veta montvarista, autoritaria, presidencialista. Y entonces consideró que el presidencialismo permitía un Estado fuerte, y por primera vez en Chile el Estado, en el contexto de la República, el Estado podía ser fuerte. Y podía ser fuerte porque tenía los medios económicos que se lo había proveído el salitre. Y eso es inaceptable para el mundo oligárquico, político, organizado, y que gobernaba de alguna manera desde el Parlamento, y había ido ganando espacios para generar un equilibrio de poderes y reducir el poder de la presidencia de la República. En el debate que se tuvo previo, en el momento de la redacción de la nueva Constitución en la Convención, se dividieron las aguas entre los que estaban por el parlamentarismo y los que estaban por el presidencialismo, también en opciones intermedias. Arturo Fontaine escribió varias columnas y apareció como la adalid de la defensa del presidencialismo, y advertía de los peligros del parlamentarismo, a pesar de que él cambió de posición, creo que antes tuvo el parlamentarismo en algún momento. No, recordemos que Arturo apoyó a la dictadura militar. Que no puede ser más autoritaria, ¿no? Presidencialista. Fue miembro del Consejo de Estado. Posteriormente, después del 88, él tuvo una postura más de corte parlamentarista y ha vuelto al redil. Ahora, Arturo es un demócrata, no lo dudamos, o sea, participó en eso, pero no. No, la democracia puede ser terriblemente autoritaria. Sí. Sí. Y en su vertiente presidencialista lo es. Ahora, porque el Estado se vuelve muy poderoso, pero quien maneja el Estado es esa voz unívoca que es y no colegiada, que es el Ejecutivo. Ahora, la pregunta que te quería hacer es que uno de los argumentos era que la figura del presidente en el inconsciente chileno era muy fuerte, que tenía que ver con que era un régimen más adecuado a la historia, en cambio, interesante porque tú planteas lo contrario. ¿Por qué el parlamentarismo es mejor
para Chile, o centró en mejor que historia que el presidencialismo. ¿Cuál es, señor? Si tú remontas el parlamentarismo a 1860, que es la tesis de Julio Hayes y de muchos historiadores, Sofía Correa, por ejemplo, también que ha sido muy insistente en esa línea, desde 1860 a 1924-25, y ves eso, te vas a dar cuenta, ¿cómo se llama?, que durante todo ese periodo, que son del año 60, son 40, 50, 60 años, casi 70 años, de la historia de Chile, el país logró tener guerras y ganarlas, nada menos que la guerra del Pacífico, y una guerra que ni siquiera los militares dirigieron la guerra, si fueron civiles, políticos civiles. Dos, el país aumentó su territorio en 2/3, obtuvo esa riqueza que todavía la expansión de Chile en el norte ha significado el cobre, que nos mantiene hasta el día de hoy, eso es lo que ha significado. Dos, los militares quedaron fuera del sistema político, muy extraordinario. El periodo parlamentarista que se extiende durante todo ese tiempo administró la riqueza más grande que ha tenido Chile, si uno descuenta la riqueza de ahora último. Yo pienso que fue extraordinariamente bien administrada. La historiografía presidencialista le carga y le carga las tintas diciendo de que fue muy corrupta, y eso no es cierto. 2/3 de los ingresos quedaron en Chile, producto del salitre. Durante todo ese periodo, además, hubo un régimen político que desarrolló los grandes partidos políticos. Trabajaron en forma consensual, fundamentalmente, al punto de que se opusieron a Balmaceda, que se transformó en un dictador. Ahora, uno de los argumentos para criticar ese parlamentarismo es que habríamos tenido en el último tiempo, tendríamos una especie de parlamentarismo de facto, que ha mostrado la cara peor del parlamentarismo, o sea, una cara farandulesca, populista, etcétera, etcétera, etcétera. La de hoy día. Sí. Pero es que esto es un asambleísmo tribunicio, lo que ha habido aquí, que es muy distinto al parlamentarismo. Lo que es notable del parlamentarismo, y es otro de los rasgos fundamentales, es que durante todo este tiempo se sigue funcionando con la Constitución de 1833. Y eso tiene características de facto, porque no hay una nueva Constitución. Y esto sí que es clave. Tuvieron la genialidad de funcionar con la misma Constitución, modificarla, reformarla, terminar hasta que apareció Balmaceda, que tuvo este chaqueteo que se hizo, este giro, que era parlamentarista, sin cambiar la Constitución. Eso a mí me parece que es absolutamente genial, en el sentido de que sabían perfectamente de que si cambiaba la Constitución, que es lo que siempre ocurre, va a generar una Constitución en que fortalece el Estado y por ende fortalece al presidencialismo, puesto que está ocurriendo hoy día. ¿Me entiendes? Te he leído por ahí algo interesante, decir que hay una sabiduría que tú admiras a los ingleses, creo que lo dijiste ahí, por no cambiar la Constitución, es decir, que ni siquiera escribirla. Ni siquiera escribirla, o sea, que más valdría no escribir una Constitución que va en contra de todo este fervor que hemos tenido en este año, que me imagino que te debe haber mareado un poco, digamos, el fervor de escribirlo y escribirlo todo. A ver, ¿por qué es mejor no escribir un texto constitucional? Uno diría al revés, diría en momentos de crisis, si un país hay un pacto social que está roto, es mejor tener una nueva constitución que no tenerla. ¿Cuáles son los argumentos más de fondo? El que explica, complica. El que escribe mucho pone, y particularmente en materia jurídica, si tú haces la ley, haces la trampa. Esos son modismos que se saben del derecho romano de todo el tiempo. Si tú aumentas de, qué sé yo, de, no sé, 200, ¿cómo se llama?, artículos a 400 artículos, que es lo que ocurrió en esta ocasión, ¿no? Das mucho más ocasión para, ¿cómo se llama?, para encontrar, ¿cómo se llama?, subterfugios. Uno de los aciertos de la Constitución norteamericana es que es sumamente vaga, es sumamente breve, son más bien principios, y además le entregan a la Corte Suprema la posibilidad de dictaminar en los casos de conflicto.
A veces esa Corte Suprema puede ser muy progresista, como lo que ocurrió durante el New Deal, desde la época de Franklin Delano Roosevelt, pasando por todos los gobiernos demócratas, o puede ser, como en la actualidad, muy conservadora. Pero la sola idea de la Corte Suprema es, para los padres fundadores, era muy clave, porque complementaba, ¿no es cierto?, a la Constitución. En el caso nuestro ahora, con este borrador, Constitución, o una Constitución que la van a dejar al camino, porque hay que seguir haciendo constituciones, ¿me entiendes? No solamente aumenta el articulado en forma increíble, sino que además elimina el Poder Judicial. ¿Te das cuenta? Lo reemplaza por un sistema judicial. Es un sistema, claro. ¿Me entiendes? Lo degrada en ese sentido. Y eso sin perjuicio de, de que las críticas que uno le puede hacer al Poder Judicial, al Congreso, al Parlamento, a la Presidencia de la República son infinitas. Podemos dedicarnos a eso. Pero el prurito o la intención de que pueden resolverlo a través de un articulado, de una legalidad, es inconcebible. Yo como profesor en la Escuela de Derecho le tengo que dar a entender a mis alumnos que en realidad son personas que creen mucho en la ley, que es meramente una norma, cuando en realidad el derecho debería inspirarse en principios generales del derecho, que es pura lógica. Nadie puede enriquecerse, ¿no es cierto?, indebidamente a través del robo, por ejemplo. Ese tipo de principios. Eso es el derecho, dar a cada uno lo suyo. Eso es justicia. ¿Te das cuenta? Eso es. Pero si tú pones normas, las normas pueden ser hechas por un tirano. ¿Me entiendes? Pueden ser decretos con fuerza de ley, eso es dictadura. Pueden ser dictadas por una junta de gobierno, eso lo hemos visto, ¿me entiendes? Entonces eso es muy inconveniente. Tú has hablado de que se va a constatar con esta Constitución la textura abierta del derecho, después de lo que estamos hablando, este concepto de... H.L.A. Hart. La textura abierta, explica un poco la textura, y cómo se ve esa textura abierta del derecho en este texto de Constitución que se presenta a plebiscito. Pues tiene que ver con la semiología y tiene que ver con eso, ¿no? que los textos son equívocos, tienen varios sentidos, y el sistema jurídico es un sistema adversarial y hermenéutico, y entonces se contraponen distintas visiones de la explicación de la norma. Y se requiere una instancia, ¿no es cierto?, que zanja el conflicto, ¿no es cierto?, que también es un abogado, que es el juez, y que falla no solamente en función del derecho, sino que también en función de principios generales o de la equidad o lo que demás. Eso se olvida. El juez en nuestra tradición puede ser un juez que simplemente repite la ley, es el modelo jacobino, ¿no es cierto?, revolucionario francés, pero también puede ser mucho más amplio. La textura abierta supone esa hermenéutica posterior. También tiene que ver con la práctica jurídica, la manera como se explica, la doctrina, etcétera, etcétera. Entonces se va ampliando. Entonces la norma no es solamente, ¿me entiende?, es un dictamen, sino que hay que interpretarlo, hay que explicarlo, hay una historia de la ley, etcétera, etcétera, y queda abierto. De una mirada más histórica, ¿dónde colocarías, cuál sería la genealogía de esta Constitución, o no la tiene, o rompe con toda la tradición constitucional anterior, de donde nace de la nada, es una copia de otras decisiones? ¿Dónde le inserta este texto constitucional? Es más engendro, porque todas las constituciones hasta ahora habían sido de una sola tradición. Esa tradición uno la puede remontar, qué sé yo, al Cabildo Abierto, que no hay constitución, pero después hay reglamentos constitucionales, y después O'Higgins introduce 2 constituciones a su vez. Pero después hay una constitución como la del 23, que es moralista, después la del 28, que dice relación con un modelo internacional, que es la Constitución de Cádiz de 1812, y la del 28 en adelante es reformada por la del 33, que a su vez viene la Constitución de 1925, que es una reforma de la del 33,
Y la del 80 también, a pesar de que tiene ciertos elementos que son funcionalistas y que tienen ciertas novedades que no existían anteriormente, pero sigue la misma tradición. Esta tiene elementos de esa índole, entonces pueden, y eso quizás en la práctica, si llega a prosperar esta Constitución, por esa vía quizás vayan a intensificar el vínculo con la tradición anterior. Eso es una posibilidad. Pero por el otro lado tiene un afán refundacional a partir desde cero de una página en blanco. Y eso la hace un ovni, un objeto volador no identificado. Y eso se puede prestar para cualquier tipo de arbitrariedad. De por sí ya las constituciones son arbitrarias. Nuevamente con Arturo Fontaine, aquí yo lo respeto muchísimo, pero Arturo Fontaine y otros trataron de plantear la idea de que deberíamos volver a la Constitución de 1925. Pues la Constitución de 1925 era la que había que reformar, no la de 1980. Si uno reformaba la del 25, automáticamente se reformaba la del 80. Es el tipo de argumento que yo le di alguna vez a Arturo. No le dio importancia a eso. La Constitución de 1925 tiene una particularidad que la recoge la de 1980 y es fundamentalmente que es una Constitución que surge sobre la base de un acuerdo entre Arturo Alessandri, Palma y Ibáñez y los militares. Los militares jóvenes que hacen el golpe militar en 1924, vuelven a hacerlo en 1925, traen de vuelta a Alessandri y Ibáñez se convierte en dictador. Ibáñez es tío mío, era casado con una hermana de mi abuelo. A ver, por lo que tú estás señalando, estas constituciones vienen acompañadas de dictaduras, le llevan dictadura, como dirían en Chile, ¿no? Pero toda constitución en Chile le lleva dictaduras. ¿Ya? Y por lo tanto eso es lo que va a ocurrir con esta también. Tú has dicho que esta constitución para poder implementarse va a necesitar 2 dictaduras a lo menos. Pero ¿por qué me estaba refiriendo a la del 25? Porque la del 25 requirió 2 dictaduras, la de Ibáñez entre el 27 y el 31, y 2, la dictadura del segundo gobierno de Arturo Alessandri. ¿Cuál es el peligro mayor que le ves desde una mirada histórica a esta propuesta constitucional? Tú dices que es un engendro, algunos han dicho que es un imbunche, dice que se podría conectar. Un mamarracho también. Un mamarracho le han dicho. Quizás puede ser un poco fuerte la aseveración, pero bueno, se ha dicho eso también. A mí me parece que es un manifiesto. Eso quería decir. Otros han dicho que es un programa de gobierno. Yo creo que es un programa de activismo. El activismo que es el actual gobierno y todo el activismo que surgió en el 2011 con las protestas y que se vincula con la toma de la escuela del 2009, ¿no es cierto?, en la Escuela de Derecho. Ese activismo tiene la particularidad de que se entromete desde el interior de las instituciones para minarlas, para reducir su alcance. Eso fue la propuesta con respecto a la toma del 2009 en la Facultad de Derecho y en la Universidad de Chile, una de las instituciones más fundamentales en Chile. Las 2 grandes instituciones que se crearon en el siglo XIX son la Universidad de Chile y el Congreso Nacional. Esas son las 2 grandes instituciones. La presidencia de la República, la presidencia venía de antes, venía del gobernador que era el presidente de la audiencia, de la Real Audiencia en Chile. Entonces, ahí vemos cómo se llama. Tú dices que es un manifiesto, que es una agenda activista para los próximos 30 años. 30 años, sí. La idea ahí es que, ¿cómo se llama?, de que es un blueprint, es un programa, ¿no es cierto?, de activismo, y por lo tanto tiene características muy teóricas y muy teorizantes y muy de principios y de líneas. Por ejemplo, el tema ambiental, ciertamente el tema indígena es quizás el principal de todos. Otros temas que son completamente controvertidos, por ejemplo, de que los animales pueden ser sujetos de derecho, que el mundo natural también tenga características de derecho, que son seres sintientes, etcétera. Esto es muy discutido, ¿no? Pero está
está establecido en la Constitución, y algunos de estos con candados fundamentales, candados más fuertes que los candados de 1980, de la Constitución del 80, y así sucesivamente. Entonces se genera esos puntos. Como es tan difícil de que llegue a poder, ¿cómo se llama?, instaurarse algo así, es que van a requerir gobiernos muy fuertes para poder forzar. ¿Gobiernos fuertes de izquierda van a hacer eso? Lo más probable es que sean de izquierda, por supuesto. Por cierto. Pero ojo, a Salvador Allende, cuando le pide a Carlos Prats que integre su gabinete junto con los restantes otros comandantes en jefe, apostó a hacer la misma jugarreta que había hecho Arturo Alessandri en el año 24, 25, y claro, la tradición en el siglo XX hasta la Guerra Fría es que los militares en Chile son de izquierda. Quizás la excepción puede ser la Armada, pero ciertamente el ejército era de izquierda. ¿Y cómo se explica la figura de Pinochet? No, pues es la Guerra Fría. Eso es la Guerra Fría. ¿Y por qué? Porque se dio vuelta nomás, ¿me entiendes? Al último minuto. Y se dio vuelta y se equivocó. Entonces uno puede apostar por una dictadura de izquierda, pero puede terminar resultando una dictadura de derecha. Puede ocurrir al revés también. Todo es posible. Pero que seguramente se puede dar ese fenómeno. Y yo no pretendo ser pitonizo ni nada de esto. Es una prognosis. Si ha ocurrido en el pasado y no hay variables nuevas, uno puede hacer una proyección sobre esa base. Para los efectos de entender, comprender y analizar. Y el análisis sobre la base de prognosis no es que se vaya a repetir la historia, sino que qué es lo que ocurre. Ahora, a veces la historia no es que se repita, sino que la hacen repetir. Pero en teoría no tendría por qué repetirse. Pero la hacen repetir. ¿No hay un eterno retorno de lo mismo? No, ese es Nietzsche, ¿no es cierto? Y eso son los griegos y Nietzsche, y Giambattista Vico, que son los únicos y muy excepcionales que consideran de que la historia se repite. Mark Twain está mucho más en lo cierto cuando él dice que rima. Ya. Pero es mucho más. Hay rimas libres, ¿no? Tú eso las cosas las conoces mejor claro, que yo. Pero tampoco crees en el mito del progreso, supongo. No, es que no es que yo no crea en el mito del progreso. El mito del progreso es el que ha sido más objetado y más cuestionado a partir de probablemente la Primera Guerra Mundial y ciertamente y definitivamente en la Segunda Guerra Mundial. Horkheimer y Adorno, la dialéctica de la Ilustración. ¿Cómo es posible que vaya a haber progreso si ocurrió esa matanza horrorosa que fue la Primera Guerra Mundial, seguido de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de ciertos grupos en particular, ¿cierto? El Holocausto, la bomba atómica, es decir, cómo puede uno justificar, ¿cómo se llama?, el progreso. Esa es de las cosas más discutidas en la actualidad. Por lo tanto, la gente que se plantea como progresista son en realidad anacronismos históricos a esta altura del juego. ¿Tú te defines o te has definido a ti mismo como un liberal o te sientes parte de una específica? Porque muchos se definen liberales en Chile, pero y eso confunde, ¿no? ¿Qué es ser liberal finalmente? Sí. Si te ascribes a esa corriente, sensibilidad de pensamiento en la historia de Chile, digamos. Lo que pasa es que tú me has entrevistado muchas veces. Y hemos hablado de este tema. Hemos hablado sobre este tema, pero desde ese tiempo, y ha pasado harto tiempo, yo me he vuelto muchísimo más conservador. Esto es interesante. A ver, ¿cómo ha sido esta transición? A ver, primero veamos cómo eras antes. Eras liberal. La última vez que conversamos... Es que vengo de familias liberales. Claro. ¿Me entiendes? Vengo por todos lados. Y yo me recuerdo que tú me dijiste, no estoy seguro si lo leí o lo conversamos, de que lo que había... Tú te rescatabas una cierta tradición liberal y romántica, como positiva, digamos, dentro de la historia de Chile, culturalmente y políticamente. Pero que esa había sido destruida por el positivismo. O sea, sí. Pero tú atacabas fuertemente el positivismo. Pero acabo de hacer un curso que es liberalismo, romanticismo y positivismo. Es decir, sigo en esa misma línea. El positivismo es lo que aplasta el liberalismo y el romanticismo.
Explica bien eso. Bueno, el liberalismo y el romanticismo surgen en el contexto del siglo XVIII, la Revolución Francesa y antes, ciertamente el romanticismo. Y se instauran en América Latina, fundamentalmente, explican nuestras opciones políticas, que son, en el caso nuestro, la aceptación de la línea republicana, que tiene raigambre jacobina, voluntad general, soberanía popular, etcétera, etcétera. También son ideas románticas, están vinculadas con Rousseau, etcétera, etcétera, pero con un objetivo muy curioso para que no exista revolución en Chile. Es decir, se plantean estas ideas para que le dé legitimidad al sistema, pero a su vez se crean constituciones en que se acepta el principio de la soberanía popular y todo el articulado es para limitar la soberanía popular en la práctica. Entonces, muy inteligente, muy buenos abogados. Tú me preguntabas acerca de la élite. Bueno, esa élite era realmente era muy buena y tenían muy buenos abogados. Y entonces tenían esa capacidad. Eso es el pensamiento liberal, ese es el pensamiento romántico. Y después, posteriormente, el positivismo se impone ya en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en que se plantean que son cientificistas y de que buscan el orden y el progreso y de que todo tiene que ser normativo y de que hay distintas etapas y estadios en función de un progreso, orden y progreso. El escudo de Brasil, donde el positivismo fue muy fuerte en Brasil, en México, en Argentina y en Chile en particular. Y entonces, y pretenden crear incluso una especie de religión, los hermanos Lagarrille, la religión de la humanidad. Claro. Ahora, ¿qué hizo? Y eso es la Facultad de Derecho, ojo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y la historiografía liberal que se transforma en positivista con los Diego Barros Arana y demás, y que todo hay que buscarlo en los archivos y demás. Y entonces yo me rebelo ahí. Ahora, ¿qué es lo que pierde? Porque esta impronta positivista me imagino que marca a Chile fuertemente, y la marca en distintas versiones. Y mal, ¿no es cierto? Y al igual que en otros países en América Latina, el positivismo en la antesala de ese otro cientificismo que va a venir, que es el marxismo. Entonces, el trabajo fue preparado. ¿Y el neoliberalismo también es una versión de ese positivismo? El neoliberalismo totalmente es positivista, por supuesto, sí, es normativo. O sea, marxismo y neoliberalismo tienen como una matriz común, finalmente. Por supuesto. ¿Ah? Sí, claro. ¿Y qué se pierde? ¿Qué perdió Chile? ¿Qué perdimos con esta impronta tan fuerte? Porque hemos tenido pasado de experimentos revolucionarios de sello marxista, etcétera. Todos. Y luego un experimento neoliberal, etcétera. ¿Qué perdimos con esta impronta tan fuerte, esta marca tan fuerte de positivismo en Chile? ¿Qué es lo que perdimos? Bueno, lo que pasa es que, como se llama, de que en cierta medida la noción revolucionaria eliminó a la clase dirigente tradicional. Y que esa clase dirigente tradicional era la que hacía traer estos elementos que venían de Europa y lo aplicaban a Chile. ¿No es cierto? Y por lo tanto tenían esta extraordinaria habilidad para saber los distintos mundos. Yo elaboro la idea de esto en el tomo 3, la idea del criollo, que es un europeo nacido en América. Ese criollo es alguien que funciona en distintos mundos, y por lo tanto eso da flexibilidad, pragmatismo de alguna manera. Se traen en ciertos elementos, pero no son de carácter dogmático. Cuando ya entramos en las lógicas, y en el liberalismo y el romanticismo no son dogmáticos, son libres. Tienen una cosa como muy noble, muy libre, muy despercudido. Pero viene el cientificismo positivista, y ciertamente después el marxismo, y atrae justamente porque son supuestas certezas. Ahora, esas certezas pueden ser completamente erradas, y entonces nos llevan a desbarrancarnos, y eso es lo que ha ocurrido en el siglo XX. Y eso es lo que se impone. Ahora, lo que es curioso es que a pesar de eso, el liberalismo sigue existiendo. Y de alguna manera también el romanticismo. ¿Dónde lo ves tú que sigue existiendo? Por ejemplo, Isaiah Berlin, hablando sobre el romanticismo, considera de que estaba muy fuerte en el 68 francés, el 68 en distintos lugares. El estar en contra de todo. Eso es muy de carácter romántico. El liberalismo, tú tienes que haber recordado que los años 60 y los años 70 era una muy mala palabra. Pero después, incluso con el neoliberalismo, hay elementos liberales
liberales también, no solamente positivistas. Entonces todavía sigue latiendo. El vínculo del liberalismo con el capitalismo ha sobrevivido muchos vaticinios de que se termina el capitalismo, desde la crisis de la Gran Depresión en adelante. Pasan decretando el fin, pero el capitalismo tiene una extraordinaria capacidad de moverse. Los liberales, que a mí lo que me complican, pero también debo reconocer que es admirable, es que pueden trabajar con cualquiera. Es decir, el liberalismo puede ser de corte jacobino, y por lo tanto revolucionario, pero después pueden trabajar con Napoleón, y después pueden trabajar con la restauración borbónica, estoy pensando en Francia, ¿no es cierto? Permanentemente se chaquetean, ¿me entiendes? A mí el chaqueteo me complica, porque yo considero que uno tiene que mantener una cierta línea. Y en ese sentido, esta conversión o reconversión, no sé, al conservadurismo, te defines como conservador ahora, en esta nueva entrevista. No, yo no me defino en nada, pero simplemente me inclino para un lado. Entonces, a veces pasé por una etapa liberal conservadora. Y ahora esta etapa conservadora. Más conservadora, liberal. ¿Y ahora por qué esta etapa conservadora? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que tiene que ver con. Puede que tenga que ver con la edad. Uno se vuelve un poquito chocho también. La melancolía también. Sí, los historiadores yo creo que se vuelven más conservadores, pero ciertamente la crítica a la tradición, que es lo único que da contenido, me parece que es fundamental. Me parece que es fundamental el contenido. La pregunta que me hicieron en el examen de grado en Oxford es que mi tesis era la independencia de Chile, tradición, modernización y mito. Entonces me preguntaron por qué hablaba de modernización y no de modernidad. Pero dije porque la modernidad me parecía que no era nada. Como dice Habermas, es un punto de llegada, mientras que la modernización es un proceso que llega y uno puede entender, tiene contenidos, pero la modernidad en sí mismo no tiene ningún contenido, es un contenido completamente abierto. Olvídate la idea de posmodernidad, eso ya es abstracción por abstracción. Modernidad en el mundo árabe es que las mujeres no usan el chador. Modernidad en la Nicaragua que yo conocí en los años 60 era de que en algunos pueblos en Nicaragua cortaban árboles y ponían los árboles en las carreteras para que no circularan automóviles. ¿Te das cuenta? Es decir, modernidad era sacar el árbol. En el mundo árabe todavía existe el chador en algunas sociedades fundamentalistas árabes, pero a su vez no tiene ningún inconveniente con los automóviles, porque hay petróleo de por medio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, tú te das cuenta, es completamente, es arbitrario, es totalmente arbitrario la idea de modernidad. Lo que da, la modernidad no es otra cosa que terminar con la tradición. Por lo tanto, la tradición es lo que le da contenido. Esa valoración de la tradición no es otra cosa que una valoración de la historia. Ahora, para alguien conservador, estos tiempos son difíciles. Es decir, hoy día el pensamiento progresista... A ver, aquí había ¿tú estás de acuerdo que aquí había una batalla cultural que ganó el progresismo de alguna manera? Y que, no. Eso te quería preguntar. Hay una batalla cultural que todavía está... Podrán haber ganado varias batallas, pero la guerra no me parece que la hayan terminado. Las revoluciones, que son la imposición de una modernidad que niega la tradición, son tiempos cortos, coyunturales. En general, si uno mira, por ejemplo, la historia revolucionaria francesa, la mayoría del tiempo, y tú conoces muy bien Francia, sí. Y Francia es un país extraordinariamente conservador, lo que ha primado es la administración de la revolución. Y esos son los liberales, y esos han durado mucho más tiempo. Arno Meyer tiene un libro muy extraordinario que sostiene de que el mundo no cambió, el antiguo régimen no cambió, ni siquiera en Europa en 1789, que es mucho más potente lo que ocurre 100 años después. Es decir, el fin del antiguo régimen en el contexto europeo es 1914 y no 1789. En el caso nuestro en Chile, el fin del antiguo régimen debiera ser 1964 con Frei Montalva y la seguidilla de revoluciones, incluyendo la contrarrevolución militar. Y las contrarrevoluciones son revolucionarias, a su vez, ¿me entiendes? Y eso continúa. Pero quién sabe,
¿Quién sabe? La revolución no existiría como una opción a menos que la tradición no siguiera Y existiendo. estamos hoy día en el curso de una revolución, ¿tú lo ves? La ascensión de esta nueva generación al gobierno, al Frente Amplio. Eso es muy interesante. Yo sostengo que sí. Acabo de hacer otro curso que se llama ¿Por qué la revolución? Yo he vuelto a hacer clases en el Departamento de Historia en el pregrado, no solamente en el posgrado de la Universidad de Chile, donde estuve mucho tiempo vetado, mucho tiempo. Pero he vuelto. Ha estado vetado en varias partes. Muchas partes, así es. Porque el mensajero es siempre incómodo y los mensajeros siempre contamos la firme porque no podemos contar otra cosa a menos que mintamos. Y se trata de no mentir, ¿no? Entonces, sí, la revolución tiene una característica. Lo que pasa es que la revolución ha fracasado en forma estruendosa durante todo el siglo XIX, tanto en Europa como en América. La revolución, sin perjuicio de que pautea la agenda, entonces, y fracasa, y entonces se hacen cargo los mismos liberales que promueven la revolución y después la administran, pero en forma mucho más conservadora. Y eso se impone en el siglo XIX. En el siglo XX viene todo un ataque, ¿no es cierto?, remasterizado, así, con toda la potencia para hacer las grandes revoluciones. Entonces, la del 17, la China, ¿me entiendes? Cuba, en el caso latinoamericano, etc. Vienen con todo. Pero mira cómo han terminado las revoluciones. Entonces, cuando llegamos al siglo XXI, la palabra revolución, ¿no es cierto?, tiene mala prensa. Además, la derecha ha utilizado, ¿me entiendes? Entonces, habla de la revolución conservadora, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Chicago Boys, etcétera, etcétera. Entonces, se altera, ¿me entiendes?, el significado. Y entonces, el concepto de revolución pasa a ser, ¿no es cierto?, algo que tiene, yo sostengo que tiene yeta. Entonces, mejor preferible ni usarlo. Y por lo tanto, pero eso no quiere decir de que no exista el intento revolucionario. ¿Y cuál es el intento revolucionario hoy en Chile? La cosa refundacional, partir desde cero, ¿me entiendes? Constituirnos como eliminar la república, que en una de estas es confirmar la no existencia de una república. Yo insisto, yo creo que la república chilena se terminó con el suicidio de Allende, el 73. Y entonces me parece que eso es revolucionario. Y es revolucionario siempre. Alexis de Tocqueville, en el antiguo régimen de la revolución, lo que él le llama la atención sobre la revolución es que deja intacta una institución que es fundamental, que existía y preexistía la revolución, que es el Estado absoluto. Y entonces la Revolución Francesa guillotina todo menos el Estado, y ese Estado perdura con posterioridad. Esa perduración del Estado es lo que uno puede perfectamente apostar que en esta nueva circunstancia chilena. Tú tienes revolución y vas a tener presidencialismo, autoritarismo, militarismo, estatismo. Hay que estar alerta. Es decir, no, eso es lo que la historia ha recogido. Y claro, el mensajero trae malas noticias. ¿Y el mensajero qué es lo que piensa de la plurinacionalidad? Ahí podríamos mirarlo desde un punto de vista histórico, hay un tema interesante. Yo tengo una discusión con mi señora, que es muy crítica a la plurinacionalidad, pero porque ella favorece fundamentalmente una línea de carácter nacional. Para ella no es propiamente nacionalista, sino que la idea de nación como un elemento, ¿no es cierto?, aglutinador. ¿La idea de nación o la idea de Estado-nación, como la planteó Góngora? No, la idea es de nación. De nación. No el sentido de Estado, porque el Estado es el creador en Góngora, el Estado es el creador de la nación en Góngora. Yo sostengo, por el contrario, de que el país, la sociedad chilena se creó gracias a la hacienda, que es una idea totalmente distinta a esa. Pero en el caso de la Sofía, ella plantea, ¿cómo se llama?, la necesidad como un elemento fundamental de la nación, como un elemento... O sea, ¿a ti no te preocupa la plurinacionalidad? No, a mí me preocupa la plurinacionalidad por una razón distinta, y es que yo, a diferencia de mi señora, yo soy muy crítico de todo tipo de nacionalismo. Y la plurinacionalidad me parece que es volver exponencial el fenómeno nacionalista. Es decir, si el nacionalismo es malo, el plurinacionalismo es nefasto.
Vamos a tener varias naciones disputándose entre ellas, porque si hay una nación, obviamente que va a pelear con la otra, ¿no es cierto? Sí. Si está muy cerca, en el mismo territorio. Sí, yo una vez lo expliqué en una columna diciendo de que se puede uno imaginar, ¿no?, las distintas, ¿no es cierto?, las distintas etnias peleándose por los cargos que el gobierno no se le entregan a los mapuches, y las distintas otras etnias se reparten los cargos diplomáticos, ¿me entiendes?, las distintas seremis y demás, entre ellos, ¿me entiendes?, los Rapa Nui, qué sé yo, con tantos otros, ¿no? Y los restantes chilenos mirando todo esto. Bueno, ese escenario es por decirlo menos, dinamita, ¿no? Alfredo, bombástico. Vamos a ir a este libro, el que acaba de salir una nueva edición, La Escuela Tomada, Historia, Memoria 2009-2011. Lo primero en lo que quiero detenerme es en una cita muy fuerte que tú colocas aquí, ni más ni menos que de George Orwell, de magnífico libro Rebelión de la Granja, que dice: después de izar la bandera, todos los animales se dirigían en tropel al granero principal, donde tenía lugar una asamblea general, a la que se conocía por la reunión. Allí se planteaba el trabajo de la semana siguiente y se suscitaban y debatían las decisiones a adoptar. Los cerdos eran los que siempre proponían las revoluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar, pero nunca se les ocurrían ideas propias. Tremenda esta cita. ¿Por qué esta cita particular de Orwell en relación a la toma de la Escuela de Derecho? Porque se dio ese fenómeno populista y tribunicio, y se ensayó por primera vez. Después han tenido otras variantes más particulares. Por ejemplo, en el 2018, con las tomas feministas, se eliminó la presencia de personas del género masculino, por ejemplo. Pero el asambleísmo es una de las características de cómo se gobernó. El libro es un libro sobre la universidad, fundamentalmente, pero se inicia y se dedica un tercio, si es que no un poco más, sobre la toma. Entonces parte desde la toma para explicar lo que pasa en la Universidad de Chile como institución y cómo es tomada, en el fondo, apoderada por este grupo de activistas, y lo que ocurre también en otras universidades en Chile y otras universidades en el mundo. Es decir, tiene una visión como que se va abriendo para allá. Pero eso explica por qué es un libro tan largo, me tomó mucho tiempo, 6 años. Oye, Alfredo, tú dices algo... Y entonces, en ese contexto, dice relación con fue una toma muy particular que dice relación con, no solamente de puros estudiantes. Lo que más me preocupó es la alianza entre profesores y alumnos. Esa es la clave. ¿Por qué es tan grave esa alianza? Porque hay profesores y alumnos que no están de acuerdo con las reglas del juego del mundo universitario. Entonces hay que tomarse la institución para establecer nuevas reglas del juego. Y esas nuevas reglas del juego serían más de carácter democrático, y la universidad debería estar mirando más al mundo hacia afuera, y la universidad debe ser un ente o agente de cambio, de acción, y no de contemplación, de análisis y de debate y de pluralismo. Para todos estos efectos hay que utilizar la institución, tiene enorme poder, ¿no es cierto?, para poder rectificar la historia. Y comenzar todo de nuevo y terminar con las victimizaciones y demás, y por lo tanto eso pasa por discriminar, perseguir, funar, eliminar a voces disidentes, críticas, que no puede haber diálogo. La cultura de la cancelación, de la que se hablaba afuera y adentro. ¿Cuál es la cultura de la cancelación hoy en la Universidad de Chile?
No, es simplemente, ¿cómo se llama?, que no hay pluralismo. Eso significa, ¿cómo se llama?, de que profesores que tienen una otra opción y alumnos de otra opción se tienen que submarinar, tienen que disfrazarse de progresistas y demás, o simplemente van a otros lugares y se salen de la Universidad de Chile. Y entonces yo me los he topado, por ejemplo, a exalumnos siendo profesor invitado en la Universidad de los Andes, en un curso de posgrado, en la cual me he encontrado que en el seminario que se me convidan hay 4 alumnos míos. Y entonces le dije, bueno, he tenido que subir el cerro para conversar con ustedes, como podríamos haber conversado, conversando nuestra conversación en Pío IX, ¿te das cuenta? Ese es el tipo de cancelación. Se nota en términos, no sé, es decir, todos los mensajes. No hay pluralismo. Lo había hace 15 años atrás, 20 años atrás, lo había, pero hoy día ya no hay. Eso es... Tu reflexión, y cuando leí el libro me acordé mucho de Jorge Millas. Me acordé de Jorge Millas, la década 60-70, escéptico ante la reforma. Bueno, también me acordé de Jorge Millas con ese estupendo ensayo que tú citas por ahí en una entrevista, La máscara y su violencia. Gracias. A ver, ¿te acordaste de Jorge Millas cuando escribiste este libro? Absolutamente. Es decir, ¿cómo se llama Jorge Millas? Yo era... Soy muy amigo de Gastón Gómez, que era hijo de Gastón Gómez Laza, y los Gómez Laza, que eran 2 hermanos, eran profesores en el pedagógico. Uno se especializaba en latín, otro en griego, y eran muy cercanos con Jorge Millas. Jorge Millas además había sido profesor en la Universidad de Chile, fue exonerado en el fondo por Rosende y demás, y yo entré a la escuela a estudiar en ese contexto. Por lo tanto, Jorge Millas era un referente fundamental, una persona completamente que lo único que disponía era su capacidad de argumentación, y que era muy potente. Y entonces se las tenía que ver con los sectores de izquierda, particularmente en el pedagógico, ¿no es cierto?, que eran muy duros, muy duros. Y en el caso de Millas se dio la particularidad de que no solamente se enfrentó en el contexto de la reforma universitaria, antes del 73, se encontró con ese fanatismo de parte de la izquierda en ese momento, sino que además tuvo que soportar el fanatismo de la derecha una vez que se tomaron la escuela, se tomaron el país, la dictadura militar, ¿te das cuenta? Entonces es una situación muy similar. Eso nos ha pasado a muchos, que hemos estado en contra de uno y en contra de otros. Y entonces, ¿dónde uno se ubica? Eso te iba a preguntar porque tú te hiciste conocido, yo me recuerdo, y grandes sectores de la derecha te odiaban y también te denostaban. Así es. Y de la concertación también, porque... Sí. Bueno, hay un título en tu libro que lo define muy bien, ¿no es cierto? La concertación, los años de la concertación fueron el avanzar con transar, o sea, todo fue transar. Pero luego te haces crítico del proceso que se supone que es justamente criticar esos 30 años, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y eres disidente en los 2 escenarios, digamos. ¿Qué pasó ahí? No, uno tiene una sola línea nomás. ¿Y cuál es esa línea? Crítica, y fuertemente escéptica. Y aquí han gobernado todos y han contribuido a que se generen arrastres insolubles que continúan hasta nuestros días. Nosotros, este es un país que hace diagnósticos críticos desde 1900, Enrique McKeever. Uno se puede remontar incluso más atrás. Está el caso de la violencia de 1891. Estábamos hablando de parlamentarismo. Tiene una particularidad muy especial esa guerra. Fueron fundamentalmente dos batallas y el saqueo de Santiago, con Connie Placilla y el saqueo de Santiago. Pero el sistema sobrevivió.
¿Me entiendes? Y después se aplicaron amnistías y los farmacéuticos incluso pasaron a ser aceptados. Más poderoso, fue el sector más poderoso hacia 1920 y sucesivamente. Pero después, desde 1900 en adelante, se toman el elemento diagnóstico, ¿cómo se llama?, crítico. Y Recabarren, Luis Emilio Recabarren, Tancredo Pinochet, ¿me entiendes? Francisco Antonio Encina, etcétera, y critican el parlamentarismo, critican el legado liberal del siglo XIX, etcétera, etcétera. En adelante vamos a tener crisis también y diagnósticos críticos en el contexto de la Gran Depresión. Lo vamos a volver a tener en 1925 con un contexto de antipolítica. Ibáñez, que vuelve como el exdictador. ¿Pero es la misma crisis o son distintas crisis las que hemos vivido en Chile en el siglo XX? No, son crisis sucesivas de carácter coyuntural que no resuelven el problema, que es la gran crisis. ¿Y cuál es el problema de fondo de esa gran crisis? La gran crisis es que en realidad es un país empatado, es un país, ¿cómo se llama?, dividido en líneas inicialmente de orden social, efectivamente, y eso tiene que ver con el hecho de que desde 1810 en adelante se hizo caso omiso de esa separación porque la élite en realidad gobernó muy bien, muy extraordinariamente bien, y llevó al país a progresar extraordinariamente bien, y en esa época la idea de progreso estaba muy vigente y demás. El cuestionamiento de la idea de progreso en el 20 hace surgir, ¿no es cierto?, y no se ha podido, ¿cómo se llama?, resolver ese conflicto en términos políticos. Y las soluciones que se han dado justamente es la Constitución de 1925, el militarismo, en alianza con sectores progresistas como Arturo Alessandri en eso, y por lo tanto enfocan el país, ¿no es cierto?, en una línea autoritaria. Y esa línea autoritaria no es de orden político, es antipolítico fundamentalmente. Y lo mismo ahora tú ves. Sí, una nueva línea autoritaria incluso en esta nueva generación del Frente Amplio. Absolutamente, ¿no? total. Sí. Y nuevamente, los militares han estado ausentes. Yo pensé que los militares iban a actuar, pero recordemos que, ¿cómo se llama?, de que la solución que le dio a la concertación, a partir fundamentalmente de Michelle Bachelet, y una Michelle Bachelet que había sido ministra de Defensa, la manera de neutralizar a los militares en Chile en el contexto de la concertación en alianza consensuada con la derecha fue corromper a los militares. Y los corrompieron. Y Wow. ahí tú los ves. Qué fuerte la tesis. Tremenda. Y mira, Cheire, pero que es por razones de orden político, por haber actuado, ¿no es cierto? Pero después tenemos a Fuentealba, tenemos al segundo Izurieta. ¿Pero tú crees que esta corrupción fue, en el fondo, puede sonar como una tesis de complot, no fue fecha intencionalmente para qué? ¿Para debilitar a esos militares? ¿Para tenerlos? A ver, yo supongo que la corrupción de los militares tiene que provenir desde adentro y desde afuera. Y si es desde afuera, es civil. Y sí, claro, ¿y los gobiernos quieren neutralizar a los militares? Por cierto, ¿cómo? Los corrompen, los neutralizan. Entonces no pueden decir ni pío. Y no solamente no pueden decir ni pío, no pueden decir ni pío en una protesta, en un estado de excepción. Y los tienen neutralizados. Y eso tú lo puedes comprobar claramente a partir de Bachelet en adelante. Alfredo, porque no era el caso con Lagos. Yo soy muy crítico sobre Lagos, pero no era el caso de Lagos. Lagos era, ¿entiendes?, mucho más consensuado en ese sentido. No así con Bachelet. Bachelet es de la familia militar. Ella es parte de ese conglomerado. Ella los entiende en ese sentido. Y neutraliza, por cierto. Volvamos al libro de la Universidad de Chile. Tú afirmas que, a propósito de esta toma, que eligieron bien perdón, porque no se entiende, la gente después sale diciendo una cantidad de cosas. Yo no estoy abogando por golpes militares. No, lógico que no. No estoy abogando. Al contrario, tú vas en la línea contraria de eso, evidentemente. Así es. Y tampoco creo en las dictaduras. Es simplemente que constato que este tipo de fenómenos ocurren.
Desgraciadamente. En el libro de la toma, tú afirmas que sobre la Universidad de Chile eligieron bien el blanco, sabían perfectamente a lo que iban y cuándo atacar la presa. Es más, la animosidad con que desde hace varias décadas vienen cercando a la Universidad de Chile no debiera ser ninguna misterio a estas alturas. Quienes lo ignoran o descartan, fingen. O sea, esta toma formaba parte de alguna manera de un plan, o sea, de que hay algo mayor que simplemente tomarse o sacar a un decano, ¿no es así? Esa es tu tesis de fondo, lo que te obsesiona en el libro. Es bien interesante, es bien compleja. Es un complot en contra de lo que ellos creen que es otro complot. Es decir, aquí las lógicas complotistas son totales, ¿no es cierto? Y entonces ellos se sienten inmunes en cuanto a llevar a cabo una política agresiva de esta índole, porque en realidad lo que se están oponiendo es a una escuela, en este caso la Escuela de Derecho, que se habría mantenido impune, ¿no es cierto?, desde la dictadura en adelante. Ahora, yo comparto ese diagnóstico crítico de la escuela. Por supuesto, esa escuela era lamentable y sigue siendo lamentable. La Escuela de Derecho es totalmente lamentable, pero es clave. Y por supuesto, ahí la carga habría que hacérsela a Ricardo Lagos en su calidad de ministro de Educación. ¿Por qué no se concursaron todos los cargos académicos en la Universidad de Chile después del año 90-91? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que había que haber hecho. ¿Entiendes? El consensualismo no lo permitió eso. Y entonces eso lleva después a que unos jovencitos digan, bueno, pero este es un antro, ¿no es cierto?, de poder reaccionario. Eso nos permite a nosotros tomarnos esto en función del poder que ofrece esta facultad, en otro sentido distinto. ¿Te das cuenta? Entonces tú liquidas a la institución. Y al liquidar... Por eso es que la dictadura militar es el antecedente de todo esto, por cierto. No solamente está la dictadura militar, sino que también la noción revolucionaria que está detrás del neoliberalismo. El neoliberalismo, y esto ocurrió con Margaret Thatcher, ocurrió también con Reagan, y ocurrió también con los Chicago Boys, que pretendían hacer la revolución. ¿Entiendes? Cuando tú pretendes hacer la revolución en calidad de contrarrevolución, y las contrarrevoluciones son igualmente revolucionarias, tú corres el riesgo de que nuevamente te hagan la revolución de vuelta. ¿Me entiendes? Y entonces tengamos esta especie de, ¿me entiendes?, dístole, sístole, dístole permanente que hemos tenido, revolución contra revolución, ¿me entiendes?, informe interminable. Y eso es lo que ha ocurrido en estos casos. Entonces, la crítica no es solamente a las juventudes del 2011, la toma del 2009, ¿no es cierto?, sino que viene mucho más allá. Esos son los profesores. ¿Me entiendes? Esos son los profesores. Antonio Bascuñán Valdés, decano nombrado por la dictadura, recientemente muerto, decano nombrado por la dictadura. Una vez que a Máximo Pacheco lo echan, ¿me entiendes? Y ponen a Antonio Bascuñán. Y después, posteriormente, y Antonio Bascuñán Valdés era el decano, era el jefe del gremialismo en la Universidad de Chile. Muy admirado por Atria, le hizo un homenaje aquí a Atria. Por supuesto, ¿cómo no va a ser? ¿Me entiendes? Fue su ayudante. Y ese era el gremialismo. El gremialismo en la Universidad de Chile. ¿Tú captas eso? El gremialismo es de la Católica, sí. ¿Me entiendes? Pero eso fue Antonio Bascuñán. Ahora, por supuesto que el Antonio Bascuñán que yo conocí cuando yo entré a la escuela, y por supuesto yo no tomé clases con él, justamente porque yo lo conocía, era justamente para entender que, ¿me entiendes?, de que había sido, en ese momento era crítico de la dictadura. ¿Me entiendes? Estos chaqueteos, permanentemente, estos chaqueteos. Esos chaqueteos es lo que permite la sobrevivencia. ¿Es una característica nacional el chaqueteo o una característica humana? Esa es una característica en términos políticos claramente liberal. Y eso explica por qué yo soy crítico ahora del liberalismo.
Alfredo, entre esos jovencitos... Pero si yo no fuera crítico, quizás sobreviviría mucho mejor esto. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Oye, Alfredo, hablaste de esos jovencitos. Bueno, entre esos jovencitos que participan y son actores principales, y tú lo describías, está ni más ni menos que el actual presidente de la República, Gabriel Boric, sobre el que has emitido juicios bastante severos. A ver, es el actual presidente. ¿Cuál es tu diagnóstico, lo más frío posible como análisis, digamos, de esa figura? ¿Qué representa? Cada presidente es un arquetipo de algo, ¿no? ¿Qué arquetipo es? ¿Cuál es tu mirada sobre el actual presidente de la República, que fue alumno, fue ayudante, creo, incluso de tu señora, o cercano de alguna manera, ¿no? Sí. Uno elige a veces los ayudantes en función del potencial que prometen. No estaba previsto de que iba a terminar como iba a terminar, siendo presidente de la República. ¿Te sorprendió que llegara a ser presidente de la República? Sí, no. Los presidentes de la República muchas veces, o las coaliciones gobernantes se eligen no necesariamente en función de sus méritos, sino que los desméritos de sus contrarios. Entonces las elecciones en el fondo no validan necesariamente la habilidad de las personas, sino que también es un voto de rechazo. El caso del Frente Amplio, concretamente Boric, y también habría sido válido para Jackson seguramente, es de que se anticipan en el tiempo, es decir, y por lo tanto no tienen la competencia, no tienen la experiencia suficiente, y por lo tanto improvisan, y eso es lo que hemos estado viendo. Improvisan por falta de experiencia, de orden político. Es un activista y seguían siendo activistas. Por lo tanto les incomoda el cargo de, ¿cómo se llama?, de presidente de la República. Entonces tienen que aparecer siendo poetas bohemios, o qué sé yo, sentenciando o haciendo comentarios como, ¿me entiendes?, antes de entregar, no sé cómo se llama, 32 millones, ¿cómo se llama?, que se van a destinar a turismo, y entonces va a Valparaíso y dice, por la cresta, que lindo Valparaíso. ¿Me entiendes? Ese tipo de populismo, de supuesta cercanía con el pueblo, con una cierta voluntad general, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a seguir viendo. Sí, así que una mirada más Entonces, histórica. a mí me parece, ¿cómo se llama?, un poquitito anticipada la llegada. Yo creo que ellos son los más sorprendidos. ¿Tú conectas a Boric con qué en la historia de los presidentes? Uno podría establecer rimas en la historia. ¿Rima con quién? ¿Con qué figura anterior? ¿Con Allende? ¿Con qué? Bueno, el pueblo lo llamaba Gabriel, eso por cierto. ¿Ya? ¿Gabriel González Videla? ¿Tú lo conectas con él? Sí, en el sentido de que, por ejemplo, puede terminar siendo amarillo. En cuyo caso tendríamos que hacerte la pregunta a ti, no a mí. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, claro. ¿Me entiendes? Yo creo que eso está muy presente. Eso explica el Mapu en su Mayra, Manuel Antonio Garretón, a quien yo le tengo mucho respeto a Manuel Antonio. Esta fascinación con ellos, Tironi y demás, están fascinados ¿me entiendes?, porque están apostando de que, ¿me entiendes?, y como ellos son amarillos y, ¿me entiendes?, y ex rojo y cualquier cosa, ¿me entiendes?, entonces seguramente eso es lo que están apostando. Entonces tienen más fe que el Partido Socialista en Boric, ese grupo. Y también hay medios periodísticos, yo creo que deberían haber sido de derecha, que están en esa línea. Y ciertamente el sector Evópolis, tenemos que explicarnos ese 80%, ¿no?, de que estuvo a favor, ¿no?, el noviembrismo, todo ese cuento. Yo pienso, como se ve, que Piñera estaba feliz que fuera seguido por Boric. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que Piñera abdicó? ¿Tú hablas de una abdicación de Piñera en algún momento? ¿Qué hizo cuando entregó el tema constitucional? No abdicó, debería haber abdicado. No, abdicó su poder constituyente. Entregó la Constitución. Ya. ¿Y desde el punto de vista histórico, cómo ves a un presidente en un sistema presidencial entregando
una parte de su poder, a ver, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo analizará la historia? Bueno, Piñera me parece que es igual a Boric en el sentido de que los dos juramentaron, como se llama, que iban a preservar la Constitución y los dos, les ha dado un comino, ¿me entiendes? Boric la semana pasada decretó que estaba la Constitución de Lagos estaba desahuciada, lo cual incomodó a Lagos, pero se sacó la selfie igual. Y Piñera le entregó la Constitución también. En otros momentos históricos hicieron otras cosas distintas. Tanto Ibáñez como Alessandri renunciaron a sus cargos. Alessandri 2 veces, 3 veces, 3 veces. Sí, 3 veces. ¿Alfredo? No, la primera vez no renunció, pero pidió permiso y se fue. Oye, Alfredo, quiero volver al comienzo de la conversación. Hay muchos temas que quedan pendientes, pero tú, a propósito de Alonso Ercilla, el poema La Araucana que leímos al comienzo, un poema épico. A propósito, qué entretenido es ese tipo de temas y no estos otros. Sí, desde luego que sí. Pero hemos tenido tantas conversaciones sobre esos otros temas. No, lo que pasa es que uno de los aspectos de esta coyuntura es que nos impide hablar sobre esos otros. Es verdad, tienes toda la razón. Y eso a mí me parece que es muy grave. Sí. Claro, porque se transforma en una conversación monocorde, ¿no? Monotemática, y además nos repetimos, sí. Y en Chile se habla mucho. Yo últimamente me costó venir para acá a esta entrevista, para serte bien franco, porque estoy en una onda anti-entrevistas últimamente. Y tú eres probablemente la persona que hace mejores entrevistas en Chile, entonces eso me hacía peso. Pero tú me has entrevistado muchas veces, pero la verdad es que yo como historiador me hago la pregunta, ¿cómo hemos podido hacer historia previa sin entrevistas? No tenemos entrevistas de Moisés ni de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significaría que se hubiera hecho una entrevista a María Magdalena? En una de estas, el titular del diario diría: me encanta Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es una cosa insólita. Cuando tú tienes entrevistas, por ejemplo, entrevistas de alguien que presenta un libro, es una muy buena excusa para no haber leído el libro. Claro. Este es un país donde no hay crítica de libros. Pero sí hay entrevistas, que es una excusa para, ¿cómo se llama?, para hablar sobre otras cosas. Claro, ¿entiendes? exactamente. Entonces las entrevistas tienen ese sesgo. Y sin embargo, hay historias. Si Moisés hubiera dado entrevistas, habría perdido la solemnidad necesaria. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, se habría debilitado, ¿me entiendes?, el rol. Ya, pero y eso es lo que está ocurriendo con acá. Ya, pero espero que no te sientas debilitado después de esta entrevista. Absolutamente. Ya, oye, Alfredo, volvamos a la Araucana. Entonces, es impresionante, y tú lo hiciste ver muy bien en tu historia de Chile, Retorno a los Dioses y el tomo siguiente, de que impresionante que un libro épico termine En un naufragio. con un naufragio y con un personaje melancólico y que se insinúa hay una historia de un fracaso amoroso, tiene que ir con el amor. Brevemente refiérete a eso porque me parece que es fascinante y después te voy a hacer la pregunta siguiente y la voy a conectar con lo que estamos viviendo hoy. Lo que pasa es que te tomó mucho tiempo para terminar, le costó mucho terminar. Y le cuesta terminar el poema épico, y que es el último poema épico en la lengua castellana, en el fondo, un gran poema épico que se ha mantenido. Y fundamentalmente porque no hay ganador, porque hay un empate. Y no gana ni uno ni el otro. El acierto de Ercilla es fundamentalmente, y un acierto que deberíamos rescatar, es que él ve la humanidad en el otro. Y esto porque los mapuches llegan a parar al español, pero el español no se la puede, pero tampoco se la puede el mapuche. ¿Me entiendes? Entonces, una de estas, la gran crisis comienza con el mismo, el gran empate comienza con Ercilla. Entonces, ahí se plantea eso. En el entretanto, uno de sus hijos, ¿cómo se llama?, naufraga en la Invencible Armada, ¿te das cuenta? Entonces, el tema de los naufragios. Yo trato mucho en el tomo
en el tomo 2. Los naufragios es otra manera de llegar a Chile. Pero aquí tenemos un caso de Ercilla que, ¿no es cierto?, que se plantea que formula una épica y la épica no le sirve al final. Y el paso de la épica a la novela, cuestión que sabemos con el Quijote, que reemplaza, ¿no es cierto?, a los Ercilla de este mundo y a los libros de la caballería, ¿no es cierto?, la novela con Cervantes en adelante, es el paso de un sentido que va desde lo épico a lo utópico. ¿Y qué dice? A ver, porque mal que mal este es una suerte de poema fundante, uno podría decir que de alguna manera Chile se funda en un poema, de una u otra manera. ¿Qué dice de nosotros o qué anticipa de nosotros este poema? Tú sabes mejor que yo que hay otro poema épico que también se inicia con un naufragio, que es la Eneida. La Eneida de Virgilio, lógico. Y eso es para explicar el origen, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, de la latinidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno podría interpretar, eso no lo digo ahí, pero uno podría interpretar, ¿no es cierto?, este naufragio que él está observando y está sensibilizado y detecta, es de que no es el fin de una épica, sino que pasa la posta para que alguien, ¿me entiende?, a partir de ese naufragio con que él cierra su poema épico, lo tome otro y no ha habido otro. Uno de tus libros de historia parte con una leyenda mapuche, usa mucho los mitos, vuelve al mito, un historiador usando los mitos, un historiador que debería pertenecer más al logos que al mito. Bueno, interesante eso, es lo fascinante de la escritura de tu libro de historia, por eso a mí me gusta mucho, me he entretenido mucho leyéndolo, está lleno de hallazgos, de cruces, aparecen poetas, eso me encanta también. A ver, ¿por qué tan importante, por qué tan importante volver a traer los mitos y cuáles serían los mitos en los que uno debiera detener la mirada de nuevo para tratar de entendernos, para entender este horroroso Chile, como diría Enrique Lindo? Sí, a Raúl Zurita le gustó también eso. Porque lo que me llamó la atención ahí es de que la fuente principal de la historia durante ciertamente esos primeros 300 años, que son los primeros tres tomos de la historia general, es la fuente poética. Y después viene la política, y viene el liberalismo, y el romanticismo, y después viene lamentablemente el positivismo. El pragmatismo. Claro. Lo que diría Heidegger, el pensar calculante. Vale. Buen punto, se me había olvidado eso. Pero el punto ahí es, ¿cómo se llama?, de que en el siglo XIX dejan de escribirse poemas. Las novelas que se escriben las escribe Alberto Blesgana desde París. En Chile, si hubiera estado en Chile quizás no lo habría escrito. Lo que se escribe es historia. Es muy buena historia. Y Chile iba a ser un país de historiadores, no de poetas. Exactamente, de abogados y historiadores. Sí. Entonces, el mismo Andrés Bello no escribe poemas, hace unas traducciones libres de Víctor Hugo y otros, ¿no es cierto? Y muy buenas. Escribe sobre gramática y escribe el Código Civil, ¿me entiendes? Y se había iniciado como poeta y tenía los talentos para ser poeta, extraordinario. Y entonces, ¿qué hay ahí? Por supuesto que yo admiro la historia, la historiografía, el derecho, soy un gran admirador de eso, pero tienen una pifia, no tienen la profundidad que le proporciona la historia. Cuando llegamos al siglo XX, vuelve la poesía, Pero una poesía que el mismo Borges reconoce, que también es poeta, de que la épica no está terminada, pero para su tiempo ha sido terminada. Es decir, ni Borges, ni Lin, ni Tellier, ni Neruda, ni nada, escriben otro poema épico. ¿Y canto general no tiene algo de eso? Yo creo que juega esa posibilidad. Yeah. Pero el canto general es toda América y es desequilibrado, ¿me entiendes? No es un conjunto. Mucho más potente me parece, como se llama, no sé, las residencias y cosas, ¿me entiendes? Entonces, me parece que es más potente. Cuando uno escribe un poema épico, yo presumo que tiene que escribir solamente el poema épico.
Y Neruda optó por escribir muchas cosas. Lo que es propio eso tú lo sabes mejor tú que yo, en el siglo XX de la poesía chilena es que son muy plumíferos. Y son muy plumíferos porque se lee mucha poesía en Chile. Se lee muchísimo. De lo que se lee es poesía. Incluso el presidente Boric. ¿Es lector de poesía? El lector. Incluso conozco a alguien que me dijo que era una persona que yo le tengo respeto, intelectual, y es profesor de literatura. Me dijo que escribía muy bien poesía. Pero evidentemente cuando se dedica a la política se pierde el posible poeta que podría ser. Alfredo, tú dices al final del primer tomo, Historia General de Chile, El Retorno de los Dioses, este país nace épicamente como una combinación ambigua de odio-amor. La pregunta es ¿cuál ha de prevalecer? La historia que sigue es un intento de respuesta hasta nuestra principal incógnita, nuestro principal dilema. A ver, pero eso remite a Ercilla. Ercilla, sí, pero interesante esta idea de que nacemos como una combinación de odio-amor. Pero que lo tienes que traducir en algo que dé sentido. El enfrentamiento entre el indígena y el español, ¿me entiendes?, no supone ningún tipo de reconocimiento a uno u otro. Simplemente le tengo que sacar la cresta al otro, para que no me saque la cresta a mí. Lo que el genio de Ercilla es decir que esto es guerra. Y siendo guerra, el español ha encontrado su igual. Y por lo tanto están en esa mezcla. Y entonces, por lo tanto, ahí es una mezcla. Entonces, le incorpora un equívoco que hace sentido porque debilita la confrontación, ¿no es cierto?, meramente brutal, que es simplemente el odio. Y entonces tiene características de amor. ¿Y el odio que prevaleció en Chile tiene que ver con ese odio o es un odio destructivo? No, yo creo que tienen las mismas características. Es un problema de que no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos. Y creemos que odiamos al contrario, cuando en realidad probablemente tenemos un amor loco por el contrario. Y entonces es un malentendido total. Es como Camus, le malentendu. ¿Tiene que ver con el resentimiento esto? ¿Con lo que dijo Góngora alguna vez? Sí, a ti te gusta mucho ese. Sí, el resentimiento, y tú citas siempre a Góngora diciendo de que es muy propio de toda América Latina, ¿no es cierto? Y lo dice el resentimiento en el sentido de Scheller y de Nietzsche, ¿no? Sí, son cuitas, son todo el cuento de la victimización, ¿no es cierto? La herida abierta, ¿no es cierto? Emanuel Rojas creo que tiene la imagen, ¿no es cierto?, de una herida que uno la siente y no la puede cauterizar y demás. Ahí los historiadores hemos cumplido una labor muy mala. La historia todos estos temas tienen que volver a la historia. Los abogados no son capaces de hacerse cargo de esto. Las constituciones no son capaces de resolver los problemas. Esto es un problema que compete a historiadores. Y a poetas. Y a poetas. Y eso son gente que tiene que tener una cierta marginalidad. Ya sea en la universidad o, ¿me entiendes?, en lo que sea, en talleres, en publicaciones y demás, en un sentido más contemplativo. Y no podemos, por lo tanto, atentar en contra de las instituciones que permiten la poesía y que permiten la historia y la universidad y el análisis destemplado. Pero terminemos con estos versos que tú mismo citas de Ercilla, que tienen que ver con el amor, versos esperanzadores. Que dice, ¿qué cosa puede haber sin amor buena? ¿Qué verso sin amor dará contento? ¿Dónde jamás se ha visto rica vena que no tenga de amor el nacimiento? No se puede llamar materia llena la que de amor no tiene el fundamento. Los contentos, los gustos, los cuidados son, si no son de amor, como pintados. Habrá que seguir el espíritu de Ercilla en estos versos, ojalá en nuestra historia, y esperamos obviamente los próximos tomos de tus fascinantes historias de Chile. Alfredo, muchas gracias por haberme acompañado en esta conversación que espero no te haya debilitado. No sé. Después salen las redes sociales. Bueno, pero hay que ignorarlas. Hay que escribir de espalda a ellas. No hay que ignorarlas porque el periodismo se pautea. Eso es cierto. Y por las redes sociales. Y la política. Pero bueno, hay que tratar y la política. Hay que salir de ese pauteo. Por lo menos he tratado de hacer eso contigo en esta conversación hoy día en la tarde. Pero ¿cómo convencemos a gente que acepta la tontera?
Es una pregunta que tendremos que resolver en una próxima conversación. Gracias, Alfredo. Gracias. Nos pilló el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta interesantísima conversación con el historiador Alfredo Jocelyn Hort. Nos encontramos el próximo domingo a las 7:30 aquí nuevamente en Persona. Gracias por habernos acompañado.